Pues buenos días y nada, la primera pregunta tengo digamos cierta inquietud por saber cómo participaste en los sucesos del 2002 y qué papel tuviste. Yo fui parte del proceso conspirativo contra el régimen de Hugo Chávez Frías, que en ese momento estaba en un proceso de, de- de consolidación desde prácticamente un par de años antes. Estuvimos reunidos, pertenecíamos a un grupo de las Fuerzas Armadas que estábamos en contra del proceso político ideológico que trataba de implementar Hugo Chávez Frías en ese momento. La oficialidad de las Fuerzas Armadas y el país no entendían, ni vieron, ni comprendieron la naturaleza neocastrocomunista que se cernía sobre Venezuela. Nosotros la entendimos y por eso quisimos actuar. Lamentablemente no tuvimos éxito, hubiéramos salvado al país. Nuestra conspiración en ese momento, que éramos oficiales de las cuatro Fuerzas Armadas en ese momento, se articuló casualmente con las masivas protestas civiles que se dieron en ese momento, especialmente cuando fueron emitidas las 40 leyes habilitantes de Hugo Chávez Frías, que eran 40 leyes netamente de naturaleza castrocomunista. ¿Y por qué fracasa esa Se iniciativa? fracasó en ese momento, lamentablemente, para la suerte nacional, para la suerte de las Fuerzas Armadas y para la suerte de la sociedad venezolana, o lo que queda de ella, porque no había una integración, coordinación y sincronización entre los distintos sectores militares que estábamos conspirando contra el régimen de Hugo Chávez Frías y con los distintos sectores políticos externos o civiles que estaban que perseguían el mismo fin. La respuesta es que no hubo sincronización, no hubo integración ni hubo coordinación, pero por sobre todo la carencia de un líder único que realmente materializara esta gran preocupación que teníamos por la suerte de Venezuela. Y luego tengo curiosidad por saber, ¿es tan cierta digamos, la implicación de los servicios de inteligencia cubanos con el régimen de Maduro? No es que no es que es totalmente cierta, es inherentemente participante y perteneciente al aparato del Estado. El centro de gravedad estratégico de todo este proceso, no desde ahorita, desde que empezó, ha sido La Habana. Y lamentablemente, ni en el contexto internacional, ni en el contexto internacional, ¿verdad?, ha sido comprendida este proceso. La doctrina militar o el arte y la ciencia militar nos enseña que siempre se deberá identificar el centro de gravedad del adversario para enfocar todos los esfuerzos para golpearlo y derribarlo. Haciendo esta analogía, lamentablemente no se ha comprendido en su verdadera dimensión que el centro de gravedad de este problema se llama La Habana. Y La Habana y sus agentes no es que el gobierno venezolano o la autodenominada revolución bolivariana se parece, es copia o es imitadora de la revolución cubana. No, es la misma revolución cubana que está insertada en las propias esencias del Estado venezolano. Maduro no es colombiano, como dicen, no es venezolano, como pretenden decir. No, Maduro es simplemente un agente político del régimen castrocomunista de Cuba. Y con Maduro, pues, todo su círculo actualmente del gobierno. No desde ahorita. Quiero ser claro en esto, desde que empezó a gestarse esta revolución comunista en Venezuela, lamentablemente. Hoy en día el Estado venezolano no solamente que está inherentemente un cordón umbilical con el centro de gravedad de La Habana, sino que ahora está articulado con estructuras del narcotráfico, con estructuras del terrorismo internacional que han convertido al Estado venezolano en un Estado criminal, cuyas actividades criminales atentan masivamente contra los derechos humanos, contra los principios democráticos. Y este Estado criminal, con estas características, ahora está impactando la estabilidad y la suerte de las democracias en el hemisferio americano.
Por ende, si este es el problema, identificado su núcleo, su centro de gravedad, que es La Habana, pues lamentablemente, mientras no se toque el centro de gravedad cubano, que es parte integral, como lo dije, el régimen permanecerá. Y luego fíjate, se puede decir que son muy parecidos los dos personajes, Fidel Castro y Chávez, porque los dos no se presentaron nunca como comunistas, y Chávez en el año 98, 99 nunca se presentó ni como comunista ni como socialista, sino alguien que venía a reformar el régimen, que iba a acabar con la corrupción. ¿Crees que realmente Chávez, desde los inicios de todo el proceso, digamos, para hacerse con el poder, era ya realmente un comunista? ¿Lo tenía claro? La respuesta es sí, con una salvedad. Chávez era un hombre mediocre, simplemente tenía cualidades histriónicas. Si comparamos a Fidel Castro con Chávez, pues simplemente no la hay. Fidel Castro, amén de las circunstancias de lo que significaba, era un hombre hábil, era un hombre preparado, era un hombre que tenía claridad conceptual en sus ideas. Chávez nunca tuvo esta claridad. Chávez simplemente fue un perro faldero, Chávez simplemente fue un aláter, era un maniquí de Fidel Castro. Recordemos que Chávez entra a la Academia Militar de Venezuela auspiciado y dirigido por su hermano Adán Chávez. Ese sí tenía el plano político ideológico en su cabeza. Chávez no lo tenía. Él simplemente fue una marioneta que fue introducida hábilmente y planificadamente en el seno de las Fuerzas Armadas a través de la Academia Militar de Venezuela. Chávez ingresa a la Academia Militar como parte de un proyecto y de un plan para infiltrar desde adentro las Fuerzas Armadas, y lo lograron con creces. Y luego te quería preguntar, yo he escuchado muchas veces, incluso de fuentes israelíes, que los iraníes tienen un gran peso y han utilizado a Venezuela como base. ¿Tú tienes pruebas o eso está documentado realmente? Bueno, yo en particular no tengo esas pruebas en mis manos, pero desde más o menos mediados del 2008 o antes hay un proceso claro de articulación y de coordinación del Estado venezolano con las estructuras terroristas del Medio Oriente, ya sean del Hezbollah o del Hamas, por una sencilla razón, porque hay elementos de personas, grupos que están integrados en el Estado venezolano o en el gobierno venezolano. ¿Y de dónde viene esto? Viene porque, y eso sí lo viví yo en Venezuela, desde hace muchos años sabemos que Venezuela en la década del 50, del 60 fue un estado captor de población, y en esa época, sobre todo en el 70, arribaron a Venezuela grupos del Medio Oriente vinculados con estas ideas. Y obviamente cuando en 1999 que Chávez adquiere el poder, que es un punto de inflexión ese año, ¿verdad?, estos grupos empezaron con Chávez o con el régimen, la autodenominada Revolución Bolivariana, a amalgamarse y articularse. En concreto, yo particularmente, obviamente voy para 16, 17 años fuera del país, pero obviamente no debe cabernos duda la relación que hay con estos grupos extremistas, y ahora alimentados y potenciados por las estructuras del narcotráfico nacional que están presentes en Venezuela. Te he escuchado que no tienes ninguna esperanza con respecto a las Fuerzas Armadas venezolanas, que ahí no va a ocurrir nada que pueda producir un cambio, ¿no? Ahí no va a haber nada dentro de la fuerza, la pseudo Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No se puede esperar que una solución al problema venezolano pueda surgir del seno de una estructura que quiero que quede claro en la entrevista. Eso no es una estructura militar, eso no es un aparato militar como tradicionalmente o como históricamente se debe conocer un aparato militar, unas Fuerzas Armadas. Este es un pseudo aparato militar. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es una mutación de lo otrora Fuerzas Armadas Nacionales. Y esta mutación se ha convertido en un aparato pseudo miliciano, de carácter guerrillero, de carácter
informal, cuyo centro de gravedad lo constituye la Milicia Nacional Bolivariana, que es y todo en su conjunto simplemente es un aparato, es una estructura cuya única finalidad es la defensa operacional del proceso revolucionario, o mejor dicho, de la autodenominada Revolución Bolivariana. Aquel que esté esperando una respuesta de ese, entre comillas, aparato militar, pues se va a tener que quedar esperando. Venezuela simplemente en este momento ya sola no puede salir de este problema. Venezuela necesita la ayuda internacional, y la única ayuda no solamente es la coacción, por llamarlo de alguna forma, diplomática y económica, que en este momento sigue estando liderizada por los Estados Unidos. Venezuela necesita una coacción más determinante de carácter político, y sobre todo una coacción de carácter militar. El régimen, este estado criminal que está en Venezuela, no entiende otros términos. Usted, cuando se entiende o va a tratar con criminales, debe entenderlo es por el imperio y la imposición de la ley. Si el concierto internacional espera negociar, hablar o esperar que estos criminales puedan entender una apertura democrática, pues estamos perdiendo el tiempo. Mi conclusión es: Venezuela necesita de una coacción política y militar clara, precisa y definida para poder derribar a este régimen. Este régimen no sale por un proceso de evolución política, este régimen sale por un proceso definido y determinante de la comunidad internacional mediante la coacción político-militar. Sí, y luego, no sé, yo cuando llegó Guaidó, que se declaró presidente, se autoproclamó presidente, yo nunca fui nada optimista con respecto a que eso llegara a cuajar. ¿Cómo lo examinas después de ahí unos meses? ¿Qué crees que puede pasar ahí? ¿Qué expectativas tienes? En los mismos términos, pues tampoco podemos esperar una claridad de Guaidó y el gobierno, como lo queríamos llamar en este momento. No, a mi modo de ver, no hay claridad conceptual de entender el reto y el proceso histórico que está viviendo Venezuela. Lamentablemente, posiciones blandengues, lamentablemente posiciones que a la final no dejan de ser la misma corriente de izquierda socialista decente, por llamarlo de alguna forma, pues eso es lo que le explica que no van a caer. Yo pienso que el régimen o el gobierno provisional, o como lo quieran llamar, de Guaidó, siguen en lo mismo, siguen simplemente flirteando, jugando los términos. Los está imponiendo el gobierno, los términos políticos estratégicos y los términos tácticos simplemente los está poniendo Guaidó, y simplemente expresa de la jugada estratégica que está haciendo el gobierno. En concreto, no creo que la posición de Guaidó sea la determinante. Esto requiere de líderes que estén dispuestos de llegar hasta el final, que estén dispuestos a batirse en las calles y de llamar a la gente a agrupar todos los esfuerzos que sean necesarios, todos, entiéndase, todos los refuerzos, los recursos y medios que sean necesarios para enfrentar un régimen de carácter criminal. Las bandas armadas del régimen, articuladas con las estructuras del narcotráfico, con las estructuras de la FARC y del ELN y de las organizaciones terroristas a que aludíamos anteriormente, no entienden términos de reunir gente en las plazas, de hablar lo que está haciendo Guaidó. Esta gente entiende es simplemente el lenguaje de los hechos y el lenguaje de la fuerza. Si Guaidó o quien venga después de él no llama a la sociedad venezolana, al pueblo venezolano, lo que queda de ella, a enfrentarse con determinación hasta el final y con todas sus consecuencias, el pueblo venezolano no saldrá del abismo castrocomunista, terrorista y criminal en que está. Sí, yo te quería hacer ya una última pregunta, que es una reflexión final. Yo hace 30 años, cuando precisamente lo estamos celebrando ahora, cuando cayó el muro de Berlín, yo comenzaba en el periodismo y entrevisté a un disidente cubano que se llamaba Carlos Alberto Montaner, sí, que ahora está viviendo en Miami, lleva en Miami toda su vida. Y entonces yo
creo que fue de mis primeras entrevistas en el periodismo que hice, y yo le pregunté sobre Cuba y digo, ¿y usted qué futuro le ve ahora que cayó el muro? Estamos asistiendo al final del comunismo. Y dice, al régimen cubano le quedan muy pocos años, incluso diría que meses. Y 30 años después tenemos en que Cuba se consolidó y el régimen comunista se quedó. ¿Usted cómo ve a Venezuela? ¿Qué futuro le ve a Venezuela? El futuro que le veo a Venezuela es negro y un destino borrascoso. Es exactamente el pueblo cubano abandonó Cuba. El pueblo cubano y lo que quedó de él adentro de la isla, ¿verdad?, no entendió que tenía que llegar hasta las últimas consecuencias. Igual, el pueblo venezolano, lo que queda de él, porque lo primero que han hecho fue la destrucción del tejido social, pero lo que queda de él y las masas de venezolanos que están afuera, como no han entendido que esto tiene que ser un enfrentamiento a muerte, seguirá el mismo destino terrible e indigno del pueblo cubano. Si el pueblo venezolano, y lamentablemente un pueblo venezolano que fue ejemplo en el siglo XVIII y en el siglo XIX de ser un pueblo que se forjó en los vivaques de los cuarteles, ¿verdad?, ha aceptado humilde, mansamente y humillantemente la bota castrocomunista cubana, ¿verdad?, y dentro de ella los criminales venezolanos que se han prestado a eso. Como no lo han entendido, Ricardo, el destino de Venezuela es negro. Mi llamado al pueblo venezolano, mi llamado a los líderes jóvenes es que aupen la voluntad popular, que llamen al ardor de la nación, que llamen y rescaten los valores históricos de Venezuela para enfrentarse a este terrible destino. Son 5 cosas que debemos rescatar. Primero, la espiritualidad tradicional y católica y cristiana del pueblo venezolano, que ha sido mancillada. Tenemos que rescatar la unidad nacional, la integridad del gentilicio venezolano, que ha sido ultrajado.